Muy bien, pues si os parece, podemos comenzar ya. Sí, cómo no. Bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos en el webinar que hemos organizado desde el DIBU sobre análisis predictivo en Industria 4.0. Bienvenidos a todos. DIBU es el Digital Innovation Hub en Industria 4.0 que tenemos en Burgos. Operamos para toda Castilla y León y tenemos un entorno de trabajo internacional. Entonces, bueno, el objetivo de estos webinars es ofrecer pequeñas píldoras formativas a la gente que está interesada en implementar determinadas mejoras en su fábrica o en sus procesos. El webinar de hoy está específicamente orientado a las pymes, fabricantes o manufactureras que se planteen implementar algún tipo de solución que permita tomar mejores decisiones en un entorno digital. Hoy contamos con la colaboración técnica de una startup vinculada al programa de Startup DIBU, apoyada por el Hub, que es Metrix, que nos ha traído a su partner Codandate desde Italia, para entre las dos compañías darnos una configuración de potenciales soluciones que se pueden implementar ahora mismo y que están disponibles para esta toma de decisiones más optimizada en entornos digitales. Vamos a contar con los ponentes que tenéis en el programa. Contamos en primer lugar con Marco Paschinelli de Codandate y también con Nicolò Rondinelli, que hará su presentación en inglés, pero vamos a subtitular su ponencia en castellano para que todos aquellos que no habléis inglés podáis entender la ponencia. Y también contaremos con Luis Aguilar, de Metrix, desde Burgos, que bueno, pues hará también la adecuación un poco del entorno que nos va a aplicar Codandate y de estas tecnologías posibles a lo que puede ser la realidad de las empresas y de las organizaciones que estáis aquí. Con lo cual yo os doy la bienvenida a todos. Es estupendo para nosotros la acogida que ha tenido el webinar y sí que os animo a que hagáis preguntas, no os quedéis con dudas y que contéis con nosotros para cualquier demostración de tecnologías similares o a las que vais a ver hoy, ¿no? Y para diseñaros algún tipo de solución. Nada más. Empezamos con ello. Gracias, Belén. Muchísimas gracias por las palabras. Bueno, vamos a comenzar con el webinar. La idea es transitar el camino del análisis predictivo desde el inicio, que es la captación del dato, hasta el final, exponiendo algunos casos de uso, de negocio en el medio, como para hacerlo práctico. La presentación va a estar dirigida a las empresas pymes industriales y cómo pueden utilizar estas tecnologías para tomar mejores decisiones. Entre la agenda va a estar la presentación de Codandate al principio, de la mano de Marco Paschinelli. Luego vamos a ver unos breves minutos de captación de datos a través de monitorización integral. Y el gran parte, el grueso del encuentro de hoy, que será unos 30 minutos aproximadamente, entre 20 y 30 minutos, va a estar dado por Nicolò Rondinelli, que es Data Science de Codandate, y que irá recorriendo cada uno de los pasos del proceso de Machine Learning, de análisis predictivo, qué problemas se encuentran, cómo se los puede resolver. La presentación de Nicolò será en inglés, yo voy a hacer un breve resumen cuando termine, y cómo se puede aplicar al entorno industrial. Así que vamos a iniciar con la presentación de Codandate de la mano de Marco. Vale, gracias Luis. Belén, ya te lo he agradecido antes para darnos hospitalidad y por supuesto a todos vosotros, gracias por estar aquí. A lo que acabas de decir, Luis, yo quiero añadir una cosa. Es que lo que queremos hacer con este webinar es simplemente compartir con ustedes las que son nuestras experiencias reales en proyectos de analítica y de analítica avanzada que hemos conducido. Lo hacemos porque nos gusta, porque estamos convencidos que el intercambio de ideas, de opiniones, nunca puede representar un peligro y al contrario, yo lo veo como una oportunidad siempre buena para mejorar, lograr resultados y al final crecer.
por esto, de hecho, hemos pensado adoptar un formato de reunión y no un formato webinar unidireccional. Así que si queréis intervenir, como ha dicho Belén antes, podéis abrir el micrófono, interrumpir, preguntar, decir lo que queréis, lo que pensáis y comentarlo. Vale. Bien, entonces, yo tengo que robarles unos 5 minutos para contarles quiénes somos, quién es CodingDate. Como habréis notado, no tengo un acento propiamente madrileño y también muevo mucho las manos cuando hablo, porque es muy típico italiano. Cuando Luis me ha pedido hacer una introducción sobre CodingDate, he pensado hacerlo en castellano, pero espero no haber resultado demasiado guiri como dice mi mujer, aunque cabe la posibilidad que pase. Bien, CodingDate es una empresa italiana, es parte de un grupo italiano que se llama Fabric. El grupo tiene sucursales en Italia, por supuesto, y luego en España, en Suiza, en Londres y también en Dubái. En España estamos en Madrid. Yo me llamo Marco Pasquinelli, soy uno de los socios de CodingDate y ahora tengo el desafío, el cómpito, el honor también de mirar al mercado español concretamente a partir de este año, ¿no? Bien, voy a empezar a contarle el porqué de nuestro nombre. CodingDate son dos apellidos, ¿no? Son dos personas, que son las dos personas que veis aquí en las fotos. No son dos personas cualquiera, porque son dos personas que han sido muy influyentes en la historia de la tecnología de la información. ¿Por qué? Porque a su tiempo han revolucionado el mundo de la gestión de los datos. Codd, que es la persona de arriba, era un matemático inglés y en 1970 formuló su teoría matemática de la álgebra relacional. La álgebra relacional ha sido el fundamento para el desarrollo luego de todas las bases de datos relacionales que conocemos hoy en día, ¿no? Oracle, SQL Server, DB2. Y de hecho, estas dos personas, Codd y Date, son las que han llevado a cabo el proyecto de nacimiento del DB2 en 1983. DB2 fue realmente la primera base de datos relacional de la historia. Uno que hace después de crear el DB2, después de trabajar 20 años en IBM y hacer un montón de dinero. Se va y funda en 1985 con Codd su propia empresa en Inglaterra que ha sido la CodingDate Limited, y entonces se ha convertido así en nuestros padres, ¿no? Lo que nos ha quedado de todo esto después de estos 35 años seguramente es el ADN de nuestra empresa. Y como la genética es la genética, tenemos hoy la misma pasión para la gestión de los datos y la analítica que han tenido ellos entonces cuando han empezado. Hemos convertido esta pasión en nuestra misión. Nuestra misión es, lo que veis ahí, ayudar a las empresas a recorrer el camino para lograr una estrategia de gestión de negocio basada en los datos. Las frases que describen la misión de una empresa siempre son bonitas, pero sí, ¿cómo lo hacemos? En CodingDate lo hacemos a través de estas 4 bombillas que representan nuestras áreas de especialización, nuestros pilares de especialización. La primera es el área del data management y de la data governance. Esta comprende todos los principios, las técnicas, las tecnologías para una correcta administración de datos. La segunda bombilla, la data integration, que significa ir a recopilar datos de muchas fuentes y de muchas formas de datos y sobre todo luego manipular los datos, reorganizarlos con finalidades analíticas para que puedan dar valor, ¿no? Hoy Luis nos contará cómo podemos hacer
cuando las fuentes son máquinas industriales, por ejemplo, para recopilar los datos. Y luego, Nicolò, cómo podemos reorganizar estos datos para que sean útiles para modelos de análisis predictivo. La tercera bombilla habla de Business Intelligence o análisis descriptivo, el tercer pilar de nuestra experiencia. Esto comprende lo que conocéis, el reporting, el dashboarding, el análisis OLAP. OLAP es un acrónimo, significa Online Analytical Processing. Si alguien se atreve a adivinar quién ha sido la persona que ha acuñado este acrónimo en la historia, Luis, ¿tú lo sabes? Pues Code. Supones que Code, justo, ha sido Code. Nada, por último, en el camino de nuestra experiencia más reciente, porque todo el resto tiene más historia, el cuarto pilar es el de la Business Analytics, que también podemos llamar analítica avanzada, y comprende el aprendizaje automático, machine learning, modelos de clasificación, modelos predictivos con redes neuronales, árboles de decisión o en general modelos estadísticos. Vale, esto muy rápidamente lo que hacemos. Ahora sí que puedes ir a la próxima para ver lo que somos, ¿no? Codendate, os he dicho, es parte de un grupo. Nosotros, Codendate, tenemos una facturación alrededor de unos 5 millones de euros, entonces no somos muy grandes. A día de hoy tenemos 24 clientes activos. Los 12 que veis ahí son los más importantes, los que más facturación nos aportan. Algunos de ellos podréis reconocerlo también, están aquí en España, seguramente reconoceréis el Banco Mediolanum o MediaMarket, esto más aún. A lo mejor no conocéis Banca Pharma Factoring, que también está en España y se ocupa de factoring en el sector farmacéutico. Okay, lo más importante que quiero destacar sobre nuestros clientes es que casi todos son históricos. Digamos que el 50% de nuestros clientes son clientes que tenemos de hace más de 10 años. Con respecto a nuestra historia, no voy a recorrer todo para ahorrar tiempo, solo les digo que en este momento, desde el 2018, Codendate es parte de un grupo italiano que se llama Fabric, que nos participa al 80% y que a su vez está controlado al 100% por un banco italiano que se llama Banca Sella. Banca Sella es un banco, diría, mediano, pero muy reconocido por su capacidad innovadora, y Fabric es justo la empresa de innovación de Banca Sella. Vale, he terminado de presentaros a Codendate. Antes de dejar la palabra a Luis, antes de dejarte la palabra, les quería presentar el resultado de un estudio que espero os pueda interesar, que ha salido a principio de año en Italia sobre el mercado del Analytics en 2020. El estudio está hecho por el Observatorio sobre Big Data y Analytics de la Universidad Politécnica de Milán, que es nuestra ciudad. He buscado un estudio similar en España, pero no lo he encontrado, pero estoy seguro que más o menos sería equivalente. Sabemos de sobra que 2020 fue un año complicado, pero como veis, el mercado Analytics ha seguido creciendo un 6%. Esto es increíble porque sabemos todos que todas nuestras economías han sufrido mucho, ¿no?, en este año. No ha crecido con 2 cifras como ha hecho en los años anteriores, pero ha llegado a un nivel importante de más de 1.800 millones de euros. Esto en Italia. Me imagino que en España los números puedan ser más o menos los mismos. ¿Cómo están repartidas estas inversiones por sector? Más que la mitad de las inversiones llegan del sector financiero y bancario y del sector manufacturero industrial, que mide por solo un 24% del total, que es un nivel muy interesante y está en crecimiento. Es muy interesante porque en Italia, en el 2020, la producción industrial ha caído un 11%. Y creo haber leído que también en España ha caído algo como un 9,4%.
Pero esto no lo veo en contradicción, porque está claro que en un entorno, en un mercado complicado, en los momentos difíciles, lo que uno tiene que hacer es conseguir optimizar los procesos para intentar ganar alguna ventaja sobre los competidores, ¿no? Proceso de producción, operación, ventas, abastecimiento, todos los procesos empresariales. Lo que tengo claro es que una de las herramientas que en el pasado menos se han usado para mejorar los procesos es justo la herramienta de los datos y la capacidad analítica sobre estos datos, ¿no? Para llegar a mejorar la toma de decisiones. Luis, ¿puedes hacer un clic? Sí. Vale, si nos fijamos en la misma investigación en 2016, lo que podemos ver es que el total del mercado entonces estaba alrededor de 900 millones de euros. Prácticamente el mercado del analytics ha duplicado en 4 años. 4 años. El sector que más ha crecido en este tiempo es justo el sector manufacturero industrial, que ha crecido un par de puntos porcentuales. Me imagino también bajo el impulso de los programas de la industria 4.0 de todos los gobiernos de Europa, ¿no? Mientras al contrario, el sector bancario ha bajado un punto de la distribución. En la investigación participan más o menos 1.000 empresas, entre grandes y pymes. Quita el pop-up, Luis, por favor. Vale. Lo que podemos ver es que de todas las empresas que han participado, solo el 16% del mercado italiano declara y puede decirse data-driven, con procesos guiados por los datos. Y luego hay un 26% de las empresas que declaran estar en una fase intermedia de experimentación, más o menos adelantada, de modelos de analítica avanzada, por un total de un 42%. Lo que me ha sorprendido, y me sorprende bastante, es que si nos enfocamos en las pymes, aquí también casi un 40% de ellas declaran estar trabajando con analítica que va más allá del análisis descriptivo tradicional, ¿no? Por ejemplo, con el análisis predictivo. ¿Por qué me sorprende? Porque, es claro, las inversiones en las pymes siempre son más complicadas que en las grandes corporaciones, ¿no? Pero es así. En general, lo que vemos, pero, es que tanto en la visión global como en la visión por pymes, la verdad es que más o menos el 60% de las empresas no han tenido en 2020 ningún proyecto activo en analítica avanzada o están empezando con los primeros pasos, haciendo las primeras pequeñas inversiones. Esto significa que en general el mercado de la analítica avanzada todavía no se puede decir definitivamente maduro, pero también, muy importante, significa que hay mucho espacio, ¿no? Está justo aquí la real oportunidad para empezar y llegar antes que los demás, que los competidores. Bien, hoy estamos justo aquí para contarle nuestra experiencia en cómo nosotros nos enfrentamos a proyectos de Machine Learning complejos, a partir de la captación de los datos hasta la aplicación de modelos de análisis predictivo sobre estos datos para conseguir las ventajas que esperamos antes. Luis, si quieres seguir con el aprofundimiento sobre la captación, te dejo la palabra. Sí, muchas gracias, Marco. Bueno, los de hoy es 10 minutos siguientes. Vamos a hablar sobre cuál es la fuente de los datos, sobre todo en el área industrial, que va a tener una serie de bastante diferencia en relación a lo que es la captación del dato para procesos de análisis predictivo avanzado en entornos como marketing o comercialización o otro tipo de escenarios. El primer paso de captación es esencial por varios motivos. El primer motivo es que, como dijo Lord Kelvin, se mejora lo que se mide y aún se puede entender o se puede ver en las empresas que la medición, la toma de datos masiva, todavía es un proceso que culturalmente no se ha aceptado. Sin embargo, si uno puede ver
la evolución de la capitalización de las empresas en el mercado en relación a lo que ha pasado entre el 2006 y el 2018. La mayor parte de las empresas con mayor capitalización del mercado son todas basadas en inteligencia artificial o administración del dato. Básicamente los datos los vamos a tomar, existan o no existan, si existen en las bases de datos o si existen ya los sistemas de información, o si no lo existen y los tenemos que capturar, para algún tipo de objetivo o razón, que es para principalmente anticipar algún tipo de acto que es o una anomalía o algún tipo de oportunidad. Una oportunidad de mejora, una oportunidad de negociar una tarifa de consumo por un proveedor, para mejorar el resultado de las decisiones, porque obviamente si tengo que hacer una ampliación de capacidad en un recurso determinado, tengo que sustentarlo sobre una medición previamente efectuada, para optimizar ciertos recursos existentes, como consumos eléctricos, consumos de energía, consumos de gas, consumos de agua, o para adaptar la producción a un determinado cliente si es que me está variando algún tipo de, por ejemplo, takt time, de ritmo de entrega. Entonces hemos resumido en esta matriz algunas de las fuentes de donde se captan los datos, separándolos por tipo de dato a captar. Hay datos que se captan del sistema de automatización industrial, hay datos que se captan de la gestión de proceso productivo, hay datos que están contenidos en los sistemas de información ajenos o tangenciales al sistema de producción, y hay otros que son de ingreso manual. Pero básicamente la diferencia es que existen estos datos, pueden existir, pueden no existir, y están en diferentes lugares, a diferencia de lo que puede pasar en un sistema como un sistema financiero, donde los tengo todos encapsulados o todos bastante encerrados dentro de un mismo sistema. Básicamente de la parte de ingeniería industrial o automación, tomo datos contenidos en la maquinaria, en PLCs, o datos de sensores industriales, o datos de otras fuentes como servidores de OPC UA y demás, que están destinados esencialmente en generar modelos predictivos de eficiencia, mantenimiento predictivo, productividad, eficiencia de las máquinas, etc. En el caso de tener que captar datos de la gestión del proceso productivo, ya están ligados a cómo en forma macro planifico la producción y cómo puedo llegar, por ejemplo, a establecer un volumen, un value stream mapping en Lean a lo largo de una producción en planta. En el caso de sistemas de información, tengo datos procedentes de ERP que están generándose o que son generados para apuntar más a planificación general de la producción. Básicamente cualquier tipo de dato cumple con algún tipo de necesidad expresada por los dueños del proceso de negocio. Casi toda la experiencia que nosotros recibimos es que ya no es suficiente con tener el dato imaginado o intuido, sino que lo necesito ya sea para cumplir con parámetros de calidad o mejorar la anticipación o alocación de recursos, o porque necesito datos para estimar un consumo o para definir un consumo, o simplemente para ser más competitivos y hacer una racionalización por ejemplo, de volúmenes de demanda o gestionar los recursos. En este paso, que es el paso de captura del dato a partir de información que puede existir o no existir, hay ciertos desafíos o problemáticas con una solución concreta. Entre los desafíos que tenemos es, como ya hemos dicho, el dato se encuentra presente en múltiples lugares diferentes y son de diferente naturaleza. Lo tengo presente en una máquina de herramientas dentro de un PLC, pero también lo puedo tener presente en un sistema de control de producción, en el takt time o en el ritmo de entrega de productos. También requiere en muchos casos la conversión de protocolos que son de operaciones a protocolos que son de IT, como por ejemplo de Modbus a Modbus TCP o de OPC UA a SNMP. Entonces, la segunda parte es una necesidad de conversión. El tercer paso es que se requieren múltiples variables para definir, en el caso de que yo quiera, por ejemplo, monitorizar un centro de mecanizado para establecer una estrategia de mantenimiento predictivo, me voy a encontrar con que
va a haber un conjunto de variables que no van a generar grandes volúmenes de registro, pero sí, grandes volúmenes de información, pero sí grandes cantidades de registro. Por ejemplo, una máquina que tenga 5 variables supervisadas cada 60 segundos y que esté operativa en un 50% del tiempo, va a poder generar unos 300.000 registros al mes como fuente del dato a ser tomado para la parte de análisis. Y el último punto característico es que no existe una fuente unificada de información. Puede ser que yo tenga que obtener, por ejemplo, el nivel de vibración o el nivel de presión de un presostato, pero a la vez tenga que obtener también otra tipo de información del consumo eléctrico de un cuadro eléctrico y necesite obtener la cantidad de horas hombre de un sistema de administración de producción. Con lo cual es habitual de que, a diferencia de un sistema financiero, los sistemas de industria no tengan una fuente unificada. Para lo cual voy a necesitar inventar o definir un colector de datos, algo que vaya tomando la información de diferentes fuentes, no importa cuál sea el origen de esa información y no importa cuál sea el formato. Así, en la parte de monitorización, voy a encontrarme con la posibilidad de definir sensores físicos o sensores lógicos. Un sensor físico es un elemento que mide o capta el dato de la realidad física. Puede ser, por ejemplo, la presión, o puede ser la temperatura, o puede ser un nivel de vibración, o puede ser lo que capte de la realidad del sensor propiamente dicho. Pero también existen sensores lógicos, básicamente representados por scripts hechos en Python o en algo semejante, que tomo un indicador procedente de una base de datos de un sistema de información y básicamente entrego la misma información que un sensor físico, un dato que va a ser seguido en el tiempo. Monitorizar entonces es seguir en el tiempo un conjunto de variables o indicadores de rendimiento que, de no ser controlados, generan algún tipo de pérdida o anomalía para el proceso productivo. Estos datos pueden no existir, es decir, pueden estar presentes en lugares o componentes sumamente raros. En el caso que están viendo aquí en pantalla, es datos de funcionamiento y operación, tanto de voltaje de batería como de cantidad de horas operativas, temperatura de la máquina, velocidad del motor, etcétera, extraídos de un conjunto de generadores eléctricos que proporcionan energía para el suministro de aire en minas en el norte de Chile. Entonces, esto está demostrando, digamos, que puedo armar un modelo predictivo de mantenimiento a partir de información que no la tengo previamente disponible en ningún lugar en forma de informática. Si puedo llegar a tenerla, la capto de los sistemas de información existentes, y si no, tengo que desarrollar algún conjunto de medios, conversores o script que extraigan esa información y a través de un script de Python y con un lenguaje como JSON o demás, puedan cargar el sensor lógico y proceder a la evolución de la variable en el tiempo. Hay otras variables que son más de tipo operativo, que están ligadas a la operación de los equipos, que también las puedo obtener a partir de la lectura de registros de memoria, por ejemplo en Modbus, como lo hemos visto en la parte de generadores de electricidad. Sea como fuere, acá hay dos casos que, por ejemplo, contienen variables heterogéneas sacadas por una plataforma de monitorización y que luego quedan disponibles para el proceso de análisis predictivo. En el caso de un Value Stream Mapping, en Lean Manufacturing, puedo estar tomando una variable que es el takt time, el tiempo de entrega al cliente, y puedo estar tomando los ritmos de producción, ensamble o recepción directamente de la maquinaria existente en cada una de las islas de producción. De la misma manera que podría estar tomando la cantidad de materia prima entregada de un sistema de recepción de mercadería. En este caso, el objetivo final de una monitorización de este tipo es conocer si hay desvíos en el tiempo de takt time en cada uno de los pasos del proceso. Otro
Ejemplo, otro caso de uso es obtener para análisis predictivo de las maquinarias de centros de mecanizado o de centros de producción a partir del acceso a los PLCs y de los registros de memoria de los PLCs, la información estadística para luego confrontarla con una casuística y establecer un mantenimiento predictivo que apunte a disminuir la pérdida de eficiencia. Sea como fuere, todo el caso inicial, que es el proceso de monitorización, está basado en tomar esos datos de la realidad, ver su evolución, de alguna manera establecer umbrales de advertencia o de fallo, para que luego sobre esos umbrales el cambio de estado de esos sensores generen notificaciones, que es el primer paso del proceso de la mejora que voy a establecer. Con esto nos queda como valor conocer el comportamiento en el tiempo de las variables, que lo vamos a ver en uno de los pasos del proceso de análisis con Machine Learning, visibilidad y medir para gestionar mejor lo que es la producción, establecer ciertos umbrales de advertencia o fallo que me permitan una reacción rápida correctiva, porque cuando se atraviesa un determinado umbral se dispara una notificación, y el último paso final es disponer de grandes volúmenes de información, grandes cantidades de registros sobre los cuales el modelo va a trabajar. Así que, habiendo terminado la primera parte, que es cómo yo monitorizo o extraigo la información de la realidad, le dejo un poco a Nicolò la segunda parte de esta exposición, que es los pasos que sigue el análisis predictivo. Nicolò, todo tuyo. Thanks, Luis. Good evening, everyone. Nicola Rondelli, and I'm a senior data scientist from Calendate. And this evening, I'm going to try to explain you how to approach a data science project from a general point of view, and especially regarding predictive analytics. So what is predictive analytics? It consists in using data, statistical algorithm, and machine learning techniques for analyzing past and recent events in order to bring future prediction over unknown fact. Nowadays, in fact, cheaper and powerful hardware and software accessible to all made it possible to spread predictive analytics in every aspect of our life. So, for example, we can see here, we have some application of the use of predictive analytics, like banking and finance for fraud detection, retail for inventory optimization, telecommunication for better campaign, credit scoring for default prediction, and industries for predictive maintenance. And finally, we can see also energy for demand forecasting. So, Luis. Sí, básicamente el espectro de uso del análisis predictivo, básicamente se trata de saber dónde va a estar la pelota, ¿no? Dónde estuvo, digamos, ¿no? Si es en un mundo tan veloz como el que estamos transitando en cada uno de estos segmentos del mercado o en el mercado que nosotros tenemos, ya se trata de cómo puedo yo anticipar algo, que ese algo puede ser algo malo, digamos una anomalía, digamos una incidencia, algo que debiera ser corregido, o quizás como me lo plantearon unos clientes de Colombia que hacen logística, un acto que es una oportunidad. Puedo predecir una oportunidad, algo que va a pasar y para lo que me voy a preparar y voy a ganar un determinado lugar en el mercado. So, as you can see from this slide, full of different blocks, a data science project is a very complex task involving multi-sector skills, rate management, and various steps to deal with. Moreover, most of the time, these steps are interconnected with each other, and you often find yourself to go back on your own steps because maybe you find some new insights or just because you came up with new, better ideas. We can divide these blocks into 4 macro categories. The first one is about understanding the business and how the business has generated the data. The second block is about getting and understanding the data itself. The third block is about analyzing and processing all the data you got. And finally, the fourth one is about predictive algorithm itself. One last thing before jumping on the detailed description of every step, and that's that every data science project is fairly unique
even if it's someone else has done a similar task. And that's because your data is unique and nobody's worked with it. You're probably the one to work with your data at first. Luis? Sí, bueno, a la diferencia de lo que puede pasar en algún proyecto de desarrollo de sistemas, que es una metodología más lineal, el análisis predictivo es un conjunto de pasos que están entrelazados y que la diferencia fundamental es que raramente uno se encuentre exactamente con el mismo caso dos veces, porque cada caso es bastante único. Es decir, si yo voy a hacer un análisis predictivo, por ejemplo, en una máquina inyectora de plástico, es muy difícil que lo pueda encontrar en otra máquina exactamente igual, porque voy a tener que encontrar con otro escenario. Entonces, esto tiene como 4 grandes pasos y uno de los pasos principales no tiene mucho que ver con la tecnología en sí mismo de análisis predictivo, sino como yo me dedico a entender el proceso de negocio del cliente. Okay, so the first step is the business and understanding, and this step are essential but often underestimated steps in a data science project. In fact, jumping directly on the data can be really dangerous and even useless if you have not clearly identified your goals and how data is being produced and stored. This step can save a lot of time later during the model development phase and during the data processing phase. We're going to take a brief review about the problems and the solutions. The main problems in here is understanding the business needs and goals and clearly identify the success criteria. In fact, with our clear goals, there is no direction to follow in this kind of project. And finally, understand how the data is being produced and stored and the target availability. So to solve the first problems, the only thing you can do is actually ask and do a lot of research. In fact, most of the time, the best thing to do is to make a lot of questions to people within the company you're working for, because they are the first experts in the field, and trying to look for online scientific research on how similar projects have been tackled. As I said before, every project is unique, but sometimes you can find some useful information. Luis? Sí, bueno, esto en el segundo paso, básicamente lo que ha dicho Nicolò es, aquí hay que relevar exactamente desde dónde se parte, hacia dónde se quiere llegar, y digamos, no subestimar el trato con el cliente final o con el responsable del proceso de negocio, porque si fuera, por ejemplo, un caso de mantenimiento predictivo de una determinada área de la planta o conjunto de maquinarias o maquinaria en particular dentro de la planta, tendría que estar hablando con los responsables de mantenimiento para hacer el relevamiento completo de la casuística preexistente, porque como cada caso es particular, esto no tiene, digamos, otro secreto, que es pasar mucho tiempo teniendo bien claro cuál es el caso concreto del que yo quiero mejorar, para luego empezar a trabajar sobre las herramientas tecnológicas, algoritmos, potencia de cálculo, etc. So finally, we're going to work with the data. And the first step is data collection, which is the process in which different type of data from different type of sources are collected together and are collected and organized together. We have different kind of problems, like if data comes from a batch source or a stream process, batch like databases and streaming like from sensors. We have to deal with different kind of data types, even complex one like JSON or multimedia data. And usually we have to deal with a lot of data. So huge amount of data. This can only be solved having a great knowledge, horizontal knowledge over systems, processes, technologies, and all together with different languages. And we also need to use enough power and write efficient codes to not waste that power and to not waste a lot of time. Luis? Bien. Bueno, esto está un poco bastante relacionado al todo lo que es monitorización, que sería el acto de que podría, en un modelo de mantenimiento predictivo o en un modelo predictivo para industria o logística, establecer
¿de dónde tengo que sacar cada una de las variables que voy a incorporar dentro del modelo? Si un par de variables las voy a obtener, por ejemplo, de una cámara de frío, el otro conjunto de variables del suministro eléctrico, las terceras de la apertura de puertas en los depósitos, la quinta la voy a obtener de la cantidad de personas que circulan por dentro del depósito. Entonces, este paso es como un paso de planificación donde para armar el modelo de predictivo voy a tener que definir cuáles son esos datos que voy a captar y desde dónde lo voy a captar. Okay, so data exploration is the first step in which we take a look at the data and do some kind of data analysis. It can consist in both simple and complex visual and statistical representations in order to get a better understanding on the overall data set and on your data. The main problems in here is that are we going to use the whole data set, so having to deal with a lot of data, or a sample of it? We also need to separate input and output variables, and we have to face with complex representation and complex statistics sometimes. So usually if we have enough power, it's always better to get the whole data set because it's more representative. But if we cannot do that, we can take a subsample. It's fine, but that subsample should be representative. For splitting the input-output variables, there must be a synergy between data and business understanding. So as I said before, the first part, the business understanding, is really crucial. And of course, the only way to use statistical analysis and visual representation is to have a really strong background in this field. Luis? Sí, así como podemos utilizar la monitorización para hacer la captura del dato, la visualización de la información representada, que es este primer paso de exploración del dato, nos va a permitir de alguna manera conocer cuál es el comportamiento de cada una de las variables de entrada y variables de salida en forma global. Es decir, es como la sumatoria entre entender bien el proceso de negocio, en el caso de análisis predictivo es entender bien cuál es la casuística de falla de un componente de fabricación o de un proceso productivo, y luego cómo lo puedo correlacionar y lo puedo encontrar expresado en los datos que capté del modelo de monitorización, es decir, de las curvas o de los histogramas que encontré en el modelo de monitorización. Data preprocessing is maybe the most important step in the whole process, and it's made up of different steps, like sub-steps like cleaning and scaling, and it's completely mandatory in order to best prepare the data for the machine learning models. The main problems in here to tackle are missing or broken data, outliers, transforming and scaling the data, and also sometimes create new variables through a process called feature engineering. And once we decided what to do with our data, we need also to process all the data at our disposal. And that can be really difficult. So we can drop missing data. We can use visual representation and statistical representation to better understand the outliers. We need to transform the variables and scale the variables to let the model best understand the data. And all these things are only possible through expertise, a long expertise in data science, and sometimes a trial and error process. As for the collection part, having to process all this kind of information can be really, really difficult and can take a lot of time. So you must have enough power to deal with all this kind of data. And as for the collection part, even writing efficient code to not waste that power and to not waste a lot of time. Luis? Sí, bueno, este es el paso donde tengo que trabajar sobre la limpieza de los datos para poder obtener en definitiva conclusiones acertadas, es decir, con qué grado de precisión o de probabilidad, sí, de accuracy la predicción va a estar dada, y eso va a estar dado por cuán limpio el dato esté en crudo que yo tenga. Si viese el dato extraído de una consola de monitorización, por ejemplo, que está ahí, donde estoy
Por ejemplo, en el caso que les mencionaba de los generadores eléctricos, yo estoy tomando la presión de aceite, la frecuencia generada, la temperatura de motor, la temperatura del refrigerante. Me voy a encontrar con que en ese set de datos hay muchos intervalos de captación del dato que están inconclusos, digamos, están vacíos. Eso fue el momento en el que la monitorización no pudo obtener datos. Por algún momento no se pudo obtener. Entonces, ¿de qué manera voy a tratar ese sets de datos? Y voy a, es como lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Es como voy a obtener el mejor conjunto de datos preprocesado para que obtener la mayor capacidad de predicción con la mayor accuracy. ¿Hello? Okay. Now we're going to make a short review over machine learning in general, and especially over supervised learning. So supervised learning is the process in which we train a neural network, and it is an iterative process in which the model learns a specific task from a huge number of labeled examples. Labeled means that for a specific input, we provide a specific output. And that specific output is our target variable. There are two different types of parameter here to adjust. The model internal parameters, which the network changes by itself during the training phase and through a mathematical procedure called error backpropagation. And that's automatic. And hyperparameters, which are manually set by the data scientists, like number of neurons, number of layers, activation functions, and so on. We can also divide the process of learning into two different steps. And the first one is the training itself, and the second one is testing. In order to do all of this, we are going to split our dataset, the whole dataset, into three main parts, called the training set, which is used to actually train the network, the validation set to assess the model performances during the training. So we have some kind of view on how the network is learning, if it's learning fast, slow, it's not really learning, and so on. And finally, the test set, which is used to make the final assess of the network performances after the training is finished. If the performances over the test set are good enough, then we can use the model, we can deploy the model and use it in production. Luis? Sí, bueno, el esquema que están viendo ahora en pantalla es un esquema recursivo que tiene un pasado, datasets que representan información del pasado, datasets que representan información del estado presente, y finalmente la predicción, que es lo que queremos obtener, es decir, en tanto tiempo, en tantas horas, el cabezal de mecanizado se va a romper, ¿no? Esa es la predicción, el evento pronosticado. Pero ese evento pronosticado está originado en una decisión de si es suficientemente buena la calidad de la predicción. Entonces, todo este proceso de aprendizaje tiene como dos pasos diferentes. El primero es el de la formación y el segundo es el del test, ¿no? Primero lo tengo que generar y luego lo tengo que probar. Si el rendimiento sobre el conjunto de pruebas es bueno, entonces vamos a decidir que este modelo que hemos concluido es bueno y entra en la parte de producción. Okay, after this brief review, we're going to see the last part of the whole process of our data science project, which is actually training the network with the clean process data we have prepared before in order to produce a model capable of predicting the expected behavior in future situation. The main problems in here are the mathematical goal definition, choosing the right model with the right libraries, hyperparameter tuning, and choosing the appropriate metrics to validate the model. Mathematical goals are usually classification or regression, and they are strictly connected to business understanding. We have different kind of neural networks and libraries to use with its own pros and cons. So in this case, expertise in machine learning is really required. Hyperparameter tuning is the process of choosing the right parameters for the network, which I said before are completely manually set by the data science.
And this is a mix between expertise and trial and error. Sometimes we can use more complex approach, more automatic approach, like Bayesian optimization of the hyperparameters. But these are really pro stuff, and it is not really easy to implement. And finally, choosing the right metrics is also part of business understanding and data understanding. That's why really at first I said that sometimes business and data understanding are often uh, not misunderstood steps in this process, because it seems really good to just keep in the data analysis and you want to take a look at the data. But if you do your job with the first step in understanding the business and the data, then all the steps afterwards are going to be they're going to be really easier. Luis? Sí, esto, digamos, viene a demostrar, que es uno de los últimos pasos, que si, digamos, no definí bien la estrategia al inicio, en términos de entender claramente de dónde estoy, a dónde quiero llegar y cómo pude dialogar correctamente con los dueños del proceso de negocio o los dueños del proyecto de Machine Learning, seguramente llegaré a esta parte con errores, digamos, ¿no? Con los puntos finales. Entonces, los principales problemas acá son la definición del objetivo matemático, el tipo de modelo concreto que voy a utilizar a partir de las bibliotecas, porque las bibliotecas con los modelos matemáticos existen y están disponibles, y cómo voy ajustando esos parámetros para validar ese modelo que va a terminar siendo tan preciso como lo que yo quiera lograr. Okay, we're gonna make a quick summary over all the steps, over all the things I've said before, with their main problems and main solution. So business understanding, data understanding, we need to identify the goals we're actually looking for and the history of the data. And the only thing you can do, as I said before, is asking to experts on the business and looking online for scientific literature. Data collection, you have to deal with different kind of sources, different kind of data types, and you probably need to move a lot of information. So for doing this, you need to have an horizontal knowledge over systems, languages, and you need to have the right amount of hardware to collect and organize all the data. Data exploration, you need to do a lot of to produce a lot of statistical indicators and visual representation, and you should start separating input and output variables. For doing this, you need to have done your job in business understanding before, and you need to have a great knowledge over statistics. For data processing, you need to clean, prepare, and scale your variables with the correct methods, and you need to apply this kind of transformation to all your data. They usually are a lot of data. And for doing this, you need to have a solid background in data understanding, a great knowledge over mathematics and statistics, and sometimes this is also a trial and error process. And of course, you need to have enough power to process all the data. Finally, for the modeling, evaluating part, you have different kind of models for different type of problems, different kind of libraries, and a lot of different kind of parameters to adjust. And it requires a lot of solid background in machine learning, and you need to have clearly identify your business goals for evaluating the models. Luis? En este slide pueden observar para cada uno de los pasos del proceso de Machine Learning y de análisis predictivo, que así como hay un problema concreto o un desafío concreto, hay también posibles estrategias de solución. Sin lugar a dudas, ya lo deben haber visto, el proceso de Machine Learning y de análisis predictivo y de redes neuronales es un proceso donde se entiende ahora claro por qué no hay un producto que resuelva algo concreto, sino que cada situación es un mundo. Sí hay una metodología, sí hay un conjunto de pasos, y creo que la mejor estrategia es ir paso a paso, entrando en problemas cada vez más complejos, donde les puedo ir sacando cada vez más valor. So to conclude this part, we're gonna to review some more general things. So data science project is a problem that requires a lot of strategy and planning, and you should have a clear view over all these steps required.
Every project is unique, and you're probably the first one who's actually working with that specific data, and you find yourself having to go back and forth over all these steps I've described before. So there is no straightforward solution. You need to have a great horizontal knowledge over business, systems, processes, different languages, mathematics, statistics, and informatics. There is no golden rule for solving all the problems, so most of the time you find yourself having to adopt custom solutions. And 80% of the time is dedicated to the data itself, not for the modeling part. And in fact, even the most powerful model is pretty useless without clean the process data. And that's why sometimes this kind of job is considered more an art than a proper science. Luis? Bueno, creo que está bastante claro, ¿no? Okay. Creo que las 5, que no hay una bala de plata que mate todo, digamos, y que digamos, hay que encarar esto como o avanzar sobre estos proyectos como un proyecto interdisciplinario, ¿no? Un proyecto donde hay varios profesionales trabajando, como una operación de corazón, digamos. Existen varias personas que están trabajando. Entonces, vamos a poner un caso concreto de Machine Learning aplicado y de análisis predictivo aplicado al uso de marketing y de finanzas. Do you want to tell about us? Yes. Okay. So to conclude the presentation, we're going to take a look at one project that we have followed as a consulting company, and specifically a financial solution for a bank. The project name is Forecasting Retail Customers' Spending Behavior Through Learning Their Bank Movements and Credit Debit Card Transactions. In order to do that, we have been going through all the steps I described before. We had to understand their needs and problems, collect all the data, process the data, clean the data, and etc. We created different kind of models interacting with each other, and specifically we created 6 different models, and each model was actually solving a specific part of the problem. And so after training the network, we were able to answer different kind of questions, like if the customer is going to make another transaction, in which merchant category, in which shops, how much will he spend, how many transactions will he make, and in which days of the target period of time. Thanks to this, we could provide different kind of benefits to the bank. So the bank could extend the customer services, giving calendarization over future transaction and a new alerting system. And also provide new benefits for the bank itself, transforming this kind of knowledge on customer spending behavior into core marketing programs with selected merchants, and also giving the bank the possibility to know the future residual economic capacity of the customers, so that the bank can make a specific commercial proposal for investments, for example. Luis? Sí, en este caso, el estado digamos, el proyecto de Machine Learning o de análisis predictivo está dado por cuál es la predicción de consumo de determinada persona y cómo podemos interactuar en esto en el área de marketing para, en base a esa predicción, disparar determinadas acciones promocionales que son específicamente para ellas. Okay, in the next slide, we're going to see just a brief representation front end of the application for the online banking PFM service extension. So this is the customer part. We can see here that the client can actually see the mobile banking through the mobile banking application, the predicted transactions over different merchant shops and categories. And the customer can see in which days he's going to probably make another transaction, the amount of money he's going to spend on a specific shop. And this is going to be really useful for customers in order to better plan their future spending behavior, and also to plan their own personal financial situation. Luis? Bueno, esto es un caso de uso de Machine Learning aplicado a predicción de cuánto va a gastar, cuánto va a erogar o a hacer consumo de gastos o de compras un determinado consumidor basado en la historia o en el análisis histórico de lo precedente. Se podría aplicar en el entorno industrial, por ejemplo,
para saber cuál va a ser la tasa de consumo o el lote de producción que un determinado cliente va a esperar a lo largo de un, por ejemplo, mes calendario basado en su histórico, ¿no? Otras fuentes otro caso aplicado que nos ha tocado es una empresa que provee servicios externalizados críticos que con motivo del COVID le comenzaron a llegar las transacciones de compra de los clientes en momentos que eran muy difíciles de predecir, y como eran difíciles de predecir, eran difíciles para ellos asignar y alocar los recursos técnicos y humanos, con lo cual estamos trabajando en un modelo que permita predecir con determinado grado de probabilidad en qué momento un determinado cliente va a poner un determinado tipo de servicio, para así generar la alocación de recursos. Bien, algo más para trabajar sobre lo que es el Machine Learning, pero si ven, ciertas áreas son las preeminentes, que es mantenimiento predictivo, inspección de calidad y demás, y algunas otras áreas que la van a ver en el material. Les agradezco muchísimo la presencia. Han hecho algunas preguntas que las hemos contestado por el canal de chat. De todas maneras, les queda a ustedes los correos electrónicos para hacer algún tipo de preguntas. Belén, ¿querés hacer el cierre? Estamos ya 2 minutos pasados. Bueno, yo creo que podemos dar un turno de preguntas, ¿no? ¿Sí? Preguntar, Vamos. Quería sostener los 2 minutos, la hora concreta, pero claro. Hubo una pregunta que cursaron por chat, por el canal de chat, una persona si se trataba, cuando hablábamos, si se trataba de un data warehouse o un data lake, ¿no? Entonces no sé si quieres contestarla, Marco. Sí, tengo el micrófono abierto, sí. Sí. Bueno, estábamos hablando de recolectar datos y luego integrarlos. Entonces, claro que en algún sitio tenemos que hacer esta integración, ¿no? Muchas veces puede ser un data warehouse, si el data warehouse ya está existente, o un data lake. Muchas veces nos ha pasado, como en este caso que hemos contado, que los datos llegaran de un data warehouse, así que el data warehouse es una fuente de información. Pero sí, lo que quería decir es que un poco depende de la magnitud del proyecto, ¿no? Si estamos hablando de un proceso, a lo mejor la cantidad de datos necesarias no es tanta, los números no son tantos como para justificar la construcción de un data warehouse. Pero claro, en algún sitio hay que recopilar datos y ponerlos juntos, modificarlos, limpiarlos, todos los pasos que os ha contado Nicolás, y hay que hacerlo, así que tenemos que tener una base de datos donde poder trabajar. Lo que veis aquí, en la última diapositiva que os ha mostrado Luis, Sí. Ahora lo has quitado, Luis. Sí, voy a volver. Bueno, en nuestra página web está una publicación que podéis descargar cuando queráis, y ahí está contado todos los pasos que hemos cumplido para llegar a resultados que os ha contado Nicolás. ¿Alguna otra pregunta concursada por chat o quieren abrir el micrófono para hacer alguna otra duda? ¿Expresar alguna otra duda? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, Juan te habla. Buenas tardes. Juan. ¿Andas bien? Bien, ¿Qué bien. tal? Un gusto para todos. Me preguntaba con respecto a, en el caso de los servicios de Code and Date, ¿cómo se valoriza o cómo digamos, si yo tengo un requerimiento de un negocio para poder recopilar datos y armar una inteligencia de negocios, ¿cómo hacen para, tienen que dimensionar el proyecto y tienen valor por tiempo de desarrollo del proyecto, o es por licencias? No. Sé si...
No es por licencia, eso es consultoría pura. Tenemos que entender lo que hay que hacer. Tenemos nuestra experiencia, lo hemos hecho en muchas veces y entonces tenemos, digamos, un proceso de evaluación de la magnitud del proyecto que nos queda bien claro. Se suele hablar de proyectos, no son proyectos que se hacen en días, no son proyectos que se hacen en años. Depende todo de qué tipo de actividad hay que hacer, cuál es, no, claro, la magnitud. Puedo decirte que esto de que ha hablado Nicolò ha sido un trabajo de unos meses. Bien. Y se cotiza el servicio profesional de esa consultoría. Bueno, sí, se cotiza el servicio de consultoría. El proyecto no es, el proyecto es tuyo, no es mío, ¿no? No te ofrezco un producto, te ofrezco la capacidad de entender lo que tienes que hacer y ayudarte a llegar a hacerlo. Y entonces es totalmente un proyecto de consultoría. Sí, eso sí. Y también te ofrezco la capacidad de hacerlo en realidad. Eso luego por canal privado, si quieres, por si alguien quiere hacer alguna pregunta técnica. ¿Alguna otra pregunta técnica? Gracias. No, por favor. Bueno, los materiales van a estar disponibles, la grabación también, así que, Belén, ya siendo 18:07, no sé si... Bueno, yo os agradezco. Burgalesa. Os agradezco muchísimo en nombre del Hub la presentación de hoy. Sí. Ha sido una presentación quizás para abrir un poco el punto de vista. Quiero decir que para tomar mejores decisiones siempre hay que analizar los datos, ¿no? Y cuando uno no tiene la suficiente capacidad de analizar los datos, hay que acudir normalmente a cooperaciones externas que nos ayuden en este trabajo. Lo que hemos visto hoy es una opción de colaboración a través de una consultoría específica. Es un esquema de colaboración habitual en este campo y creo que esto unido a la capacidad de la captura y de la comunicación de esos datos pues puede facilitar la vida a cualquier empresa industrial que necesite analizar realmente esos datos para luego tener una capacidad de respuesta en tiempo real probablemente, ¿no? Sí, mira, sí, te quiero agregar uno de mis primeros casos fue una máquina, un centro de mecanizado cuya cabezal, el coste del cabezal era de 48.000 euros. Poder predecir a ellos en qué momento exacto tenían que reemplazar el cabezal o hacer la tensión del cabezal, les ahorra directamente 48.000 euros de reemplazo, más las horas hombre de parada de máquina. Digamos, eso es un poco el impacto que puede llegar a tener un modelo de predicción en una empresa para un caso concreto, por ejemplo. Ok. Sí quería hacer referencia para cerrar este seminario la posibilidad de financiar este tipo de proyectos. Es decir, cualquier empresa que sea asistente a este seminario, ya sea desarrolladora o sea potencial receptora, o organizaciones que desarrollan también soluciones, pero que todos no podemos hacer de todo, ¿no? Ni ser buenos en todo, ¿no? Entonces yo sí os quería dar la idea de que proyectos de esta naturaleza, sea industria receptora o sea desarrollador, se pueden llevar a cabo con apoyo financiero externo. Hay ayudas disponibles para este tipo de proyectos, tanto a nivel nacional, regional y también internacional. Es decir, que todos aquellos que estéis interesados en estas soluciones de aplicaciones realmente de analítica de datos avanzadas, en entornos industriales, que contéis con el Hub tanto para buscar colaboradores técnicos como para verificar la viabilidad que tendría en algunas de las líneas de ayuda pública, no solo las que tenemos habitualmente encima de la mesa, derivadas de líneas regionales, sino también de otras opciones que nos brindan desde Europa y que van a suponer una oportunidad también para llevar adelante estos procesos de digitalización. Y por mi parte, pues nada más. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Belén. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Belén.
Damos por Hasta luego. finalizado entonces. Thanks for everyone. Muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos.